director de la revista Canarias Pediátrica, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna y jefe de sección de nefrología pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz, Tenerife. Es autor de más de 150 artículos, 25 capítulos en libros científicos, de 71 artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con la historia de la medicina. Ha impartido 220 conferencias en cursos y congresos regionales, nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son las pruebas de función renal, la hipercalciuria idiopática y las tubulopatías. Bueno, después de este extenso currículum, nada más quiero agradecer a Víctor porque ha sido para nosotros un maestro y un investigador clínico que nos ha apoyado y colaborado en los últimos estudios que estamos realizando de acidosis tubular renal, que en su momento ya hablaremos de ello. Bienvenido, Víctor, y muchas gracias por haber asistido a nuestro curso. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí ya venir aquí y estar con todos ustedes se está convirtiendo en un hábito, porque si la memoria no me falla, es la quinta vez que estoy aquí en México, y quizá pues algunos que han estado en otros cursos verán que algunos detalles y algunas cosas pues ya les sonará de algo. Los organizadores del curso me han encargado de algo para esta mañana que es un reto, porque hablar de función renal en media hora pues es complicado, y entonces vamos a hacer un repaso sucinto por las pruebas más importantes de función renal que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Algunas de las pruebas, curiosamente, verán que han pasado a la historia ya. Por ejemplo, hablaré de la sobrecarga hiposalina, que es una prueba que es casi de museo. Pero bueno, vamos a no perder tiempo porque tenemos que hablar de muchas cosas que son importantes. Vamos a empezar pues con el glomérulo, y dentro de la función glomerular renal, en los últimos tiempos ha habido algunos avances importantes que son sobre todo el poder determinar la cistatina C y las nuevas fórmulas que se utilizan para calcular el filtrado glomerular renal, de tal modo que la clásica recogida orina de 24 horas para calcular el aclaramiento de creatinina pues ya está siendo un poquito obsoleto. Bueno, los que me conocen saben que yo no puedo hablar en un curso sin mencionar la historia, y entonces ven que el primer marcador que se utilizó de función glomerular, que luego se ha visto que es muy inexacto, pues es la urea. Entonces ven que se demostró que la urea era un marcador de función glomerular renal cuando la nefrectomía bilateral mostró que era precedida por un incremento de la urea sanguínea. Luego el siguiente marcador que nos vino fue la creatinina, que fue descrita por un químico francés, el doctor Chevrel, que además fue descubridor del colesterol, y cada vez que están hablando de creatinina están diciendo creas, es decir, carne, porque se dieron cuenta que la creatinina tiene un origen muscular. De hecho, ese es uno de los inconvenientes de la creatinina como marcador de función glomerular renal, porque a lo largo de los tiempos pues se vio cómo los valores van subiendo con la edad en función de que va aumentando la masa muscular, es decir, que vamos teniendo cada vez más creatinina, y eso fue pues uno de los inconvenientes que se han soslayado con el nuevo marcador que es la cistatina C, y que debe ser un reto los hospitales que no lo tienen, puesto que la cistatina C, como veremos luego, es un marcador muy útil para diagnosticar estadios precoces de enfermedad renal crónica. Un avance importante fue la célebre fórmula descrita en 1976, la célebre fórmula de Schwarz, que como verán luego, esta es la pionera, pero luego han venido otras muchas fórmulas. La fórmula de Schwarz pues era simplemente multiplicar 0,55 por la talla en centímetros dividido por la creatinina en sangre. Eso era la con creatinina determinada por el método de Jaffe. Pero hoy en día ha mejorado la técnica de determinación de creatinina, sobre todo cuando se utilizan métodos enzimáticos, y la fórmula de Schwarz ya se ha convertido en lugar de 0,55, 0,41 por la talla dividido por la creatinina en sangre. Entonces, como no es el filtrado, digamos, calculado, digamos, exactamente, por eso va acompañado con la E, que es de filtrado glomerular renal estimado. Vamos a hablar ahora de la cistatina, y entonces decir cómo la cistatina es un marcador que tiene pues poco tiempo. Ven este artículo del año 2006, donde
es una proteína de pequeño peso molecular que está presente en todos los núcleos del cuerpo, se filtra y luego se va a reabsorber y catabolizarse en el túbulo proximal. Va a ser un turnover, digamos, continuo, de tal modo que sus niveles no cambian por encima del año de edad, seas niño o seas adulto, lo cual es muy importante de cara a evitar el error que se producía con la creatinina en sangre. Y fíjense cómo, por ejemplo, los niños con malnutrición pues tenían la creatinina baja porque su masa muscular es baja. En cambio, ven cómo los niveles de cistatina no se modifican en niños con malnutrición. El único caso donde la cistatina C no es exacta es cuando existe una tubulopatía proximal, porque hemos dicho que el mecanismo que tiene es filtrar y reabsorberse. Si existe un síndrome de Fanconi, pues entonces va a perderse y por lo tanto es el único caso en el cual no va a ser exacta la cistatina C. Esto es lo que les estaba diciendo antes, como la clásica aclaramiento de creatinina con recogida de orina de 24 horas se ha sustituido por fórmulas donde ven que son fórmulas complejas, pero una vez que la metes en el programa, pues la verdad es bastante fácil. Son fórmulas en las cuales interviene la creatinina por el método de Jaffe o enzimático, pero sobre todo son fórmulas en las que interviene, por ejemplo, la de Filler y la de Schwarz, CX 2012, son fórmulas en las que intervienen, por ejemplo, la cistatina, la talla, el BUN, es decir, la urea, el sexo. Entonces, con estas fórmulas es con lo que hoy en día pues está quedando obsoleto la recogida de orina de 24 horas clásica. Insisto en que la cistatina C es absolutamente necesaria hoy en día, su uso en los hospitales que quieren tener un cierto nivel, a nivel de la nefrología infantil, puesto que yo recuerdo en mi época, en la que cuando hace pues 15 o 20 años, la creatinina como marcador de enfermedad renal crónica precoz es tan inexacta que yo a veces, con todo el cuidado que he tenido con la función renal, me daba cuenta que un paciente tenía insuficiencia renal empezando con la PTH ya empezando a subir, porque el aclaramiento de creatinina sobreestima, como verán ahora, 20 puntos por encima del filtrado real. Bueno, los que quieran las fórmulas estas, si tienen, insisto, la cistatina en sus hospitales, pues nosotros en la Sociedad Española de Nefrología Infantil, pues tenemos en la página web, tenemos un programa que he hecho yo pues con un compañero, y también ven que para estas cosas modernas que hay ahora, los iPad y las iPhone y esas cosas, pues tenemos también un programa que se llama NefroCalPET, con el cual pueden calcular pues todas las fórmulas estas o entrar en la página web nuestra de la sociedad. Esto es lo que les estaba diciendo yo antes. Fíjense un estudio que hemos hecho recientemente, que ha sido una tesis doctoral, comparando la fórmula de Filler, que es la fórmula que utiliza solo la cistatina, la fórmula de Schwarz 2009, que es con el 0,41 por la talla partido por la creatinina en sangre, y la fórmula esta CX 2012, que es la que tiene 5 parámetros. Pues fíjense cómo en el estadio G1 de insuficiencia renal, fíjense cómo había diferencias estadísticamente significativas en los resultados entre las tres fórmulas, para que vean cómo en este momento estamos aún, digamos, en el preámbulo de futuras nuevas fórmulas que serán mucho más exactas. Pero fíjense cómo la fórmula de Filler de cistatina solo y la fórmula de Schwarz pues era 20 puntos más alta que la fórmula del CX 2012, que por cierto pues es la que a mí me gusta más. Luego ya cuando entramos en los estadios G2, G3 y G4, afortunadamente las diferencias ya no son significativas entre los tres tipos de resultados que dan las tres fórmulas. Y cuando vimos la concordancia, los resultados son concordantes. Bueno, pues fíjese cómo en los estadios G2 y G3 había hasta un 56 y un 60% de casos en los que los filtrados no eran concordantes. Es decir, que en este momento estamos en una situación en la que en el futuro van a venir fórmulas nuevas, pero es básico pues utilizar fórmulas que intervienen con cistatina, y insisto que yo la que veo que tienen resultados mejores es esta, que es la CX 2012 de la que les he hablado antes. Bueno, pasar al otro gran marcador que tenemos de función glomerular, que es la albúmina, que es la proteinuria. Para la gente joven quizá pues no sepa que la determinación de proteinuria mediante calor
fue un gran avance y casi el comienzo de la nefrología en la historia, porque hubo una serie de personas que se les ocurrió de repente, es cuando los químicos entraron en los hospitales y se les ocurrió calentar la orina. Entonces vieron que había pacientes con edemas, que unos se formaba un flóculo al calentar la orina y otros no. Entonces habían descubierto la proteinuria. Y tuvieron que pasar, pues bueno, a todas estas, el flóculo lo veían en pacientes con escarlatina, es decir, con glomerulonefritis aguda, en pacientes con compuestos mercuriales, porque era como se trataba la sífilis entonces, y en pacientes con diabetes mellitus. Bueno, pues pasaron 50 años y entonces fue cuando el célebre doctor Bright pues se dio cuenta que todos los pacientes que habían tenido una orina con coágulo producido por la proteína que estaba en la orina, cuando fallecían, porque todos tenían glomerulopatías crónicas, siempre había lesiones histológicas. Y ese fue el gran avance del doctor Bright y fue el hecho, bueno, él trabajó en el Guy's Hospital de Londres y eso fue lo que permitió que durante el siglo XIX y principios del siglo XX cualquier enfermedad con hematuria y proteinuria se llamara enfermedad de Bright. Luego ya, pues gracias a las biopsias, se ha podido saber las grandes modalidades de glomerulopatías que tenemos. Bueno, pues de la proteinuria y pasamos a finales de los años 80, pasamos a la microalbuminuria, donde se empezó para intentar detectar los primeros casos de nefropatía diabética cuando estaba empezando y por lo tanto era necesaria una técnica que midiera cantidades muy pequeñas de albúmina. Entonces la microalbúmina hoy en día pues es el gran marcador que tenemos además de función glomerular, puesto que expresa el aumento de la presión glomerular intracapilar y la lesión en la permeabilidad de la membrana basal. Es un signo precoz de hiperfiltración, debe hacerse como cociente porque los pediatras, o muchos pediatras saben que en pediatría tenemos una cosa que es la proteinuria de esfuerzo. Es decir, que si cogemos orina de 24 horas, muchos pacientes van a tener proteinuria que es falsa. Bueno, es falsa, no, es real, pero cuando luego les mides la primera orina del día, puede que la microalbúmina va a ser normal. Luego es una proteinuria de esfuerzo que no es signo pues, de nada importante, salvo en algunos casos que se asocia con hipertensión de vena renal izquierda. Y esto es lo que les digo, se debe determinar la primera orina del día para evitar el error que tienen las orinas de 24 horas. Una vez más, si tienen interés en este tema, pues en Análisis Españoles de Pediatría publiqué hace un año un artículo diciendo que seguramente estábamos en el comienzo del final de la recogida de 24 horas. En mi hospital hace ya 3 años que no recogemos orina de 24 horas porque no nos hace falta. Todo lo hacemos con cocientes, con excreciones fraccionales, con fórmulas de filtrado para la estimación, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que el que haga la recogida de 24 horas, que por cierto son un rollo para los padres y para los niños, pues puede haber error y que eso no quiere decir que otras personas lo puedan hacer, ¿no? Y luego ya para acabar con el tema del glomérulo, decir que la microalbuminuria, eso ya lo hemos dicho muchas veces, es un término que es incorrecto. Eso, quien lo puso sabría mucho de química, pero muy poco de gramática, porque la microalbumina no es una albúmina que es pequeñita, simplemente son cantidades muy, muy pequeñas y se tendría que haber llamado oligoalbuminuria, no microalbuminuria. Bueno, pues en este recorrido que estamos haciendo rápido por la función renal, vamos a pasar al túbulo proximal. Y cuando se habla de túbulo proximal, naturalmente tenemos que hablar de estos 3 señores que la gente joven no tiene por qué conocerlos, pero fueron los que describieron cada uno un casito de tubulopatía proximal compleja, que luego ha pasado a recibir el nombre de síndrome de Toni-Debré-Fanconi, donde la expresión más típica del síndrome de Toni-Debré-Fanconi pues es la cistinosis, como tienen aquí pues las primeras descripciones de la cistinosis, que hoy en día pues saben que es una enfermedad que afortunadamente pues tenemos un tratamiento que ha permitido que los que tenemos más edad, pues hace 30 o 40 años, los pacientes a los 8 años estaban ya en insuficiencia renal terminal y gracias al Fistagón pues ha conseguido por lo menos que la enfermedad sea mucho más leve. ¿Cómo vamos a estudiar la función tubular proximal? Bueno, pues recuerden que el túbulo proximal resuelve el 60% de la mayoría de los solutos que se filtran. Por lo tanto, podemos tener tubulopatías proximales con pérdida de glucosa, sea dentro de una compleja o de una aislada. Acuérdense que la glucosuria renal no es otra cosa que una glucosuria de origen genético, donde con mucha frecuencia los papás de los niños tienen glucosuria, pero son sin hiperglucemia.
Hay otras tubulopatías que cursan con aminoaciduria, una de ellas la cistinuria, que da cálculos, la proteinuria tubular, la hipouricemia tubular, la hipofosfatemia, es decir, todo eso son expresiones en ocasiones, de lesión tubular proximal. ¿Cómo vamos a estudiar la eliminación, por ejemplo, de sustancias? Es decir, ¿cómo vamos a saber si un paciente que tiene hipouricemia o si tiene hipofosfatemia es porque el riñón lo pierde por la orina? Pues eso se hace gracias a unas técnicas muy sencillas que creo que va a hablar Norma esta tarde, ¿no? O mañana, que son las excreciones fraccionales, que es algo que es el ABC de la nefrología infantil, es decir, que es algo que hay que dominar perfectamente, ¿no? Bueno, antes de eso, perdón, antes de las excreciones fraccionales vamos a hablar de la proteinuria tubular, que también la proteinuria tubular es importantísimo tener que los laboratorios de los hospitales estén capacitados para medir proteinuria de origen tubular, con la complejidad de que existen dos tipos de proteínas de origen tubular, porque existen dos mecanismos. Uno de ellos es el que su ejemplo más importante es la N-acetil beta-glucosaminidasa o NAG, porque la NAG es una sustancia que aparece en la orina cuando existe una agresión tubular. El ejemplo más típico para la gente joven, los alumnos en farmacología han dado la lesión tubular por aminoglucósidos, ¿no? Por gentamicina, tal, canamicina, etcétera. Pues ¿cómo se estudia? Midiendo esas enzimas. Entonces, si tenemos un paciente que se ha tratado con gentamicina durante 10 días, los niveles de las enzimas del túbulo, como la NAG, van a estar altos, ¿vale? Y luego tenemos otros marcadores que son las proteínas de bajo peso molecular que se filtran y que luego tienen que reabsorberse. Ve que ese mecanismo es el mismo que acabamos de decir de la cistatina C. Se filtra y se reabsorbe. Si hay una lesión tubular, vamos a tener pérdida por la orina de proteínas, como puede ser, por ejemplo, la beta-2 microglobulina. Entonces, es fundamental que los laboratorios de ustedes, de sus hospitales, puedan medir la NAG como marcador de agresión celular y un marcador que es por defecto de reabsorción, como por ejemplo es la beta-2 microglobulina, pero también puede ser la alfa-1 microglobulina, la lisocima. Por ejemplo, nosotros ahora hemos hecho un estudio con otra proteína similar que se llama la proteína de las células de Clara. Es decir, que bueno, existen varias proteínas que son expresión de lesión tubular. Y ahora vamos con lo que decía antes, la excreción fraccional. Si un paciente tiene hipouricemia, ¿cómo sé si es porque el riñón falla? Pues para eso hay que calcular las excreciones fraccionales, que es una fórmula muy sencilla, donde, en el caso del ácido úrico, siempre en el numerador aparece la sustancia que vas a estudiar en la orina. El ácido úrico en la orina se multiplica por el volumen por ciento y se divide por el ácido úrico en sangre. Y ese volumen por ciento es la forma de corregir para que el resultado salga en mililitros por 100 de filtrado. Y de todos modos yo me imagino que esta tarde o mañana pues les dirán un poquito mejor de dónde sale la fórmula, pero si quieren en el pasillo les digo de dónde sale la fórmula esta. Entonces el volumen por ciento es la creatinina. Ah, mira, que he tenido un fallo, ¿no? Qué simpático soy. Esto es el volumen por ciento es creatinina en sangre por 100 dividido por creatinina en orina, es al revés de lo que figura aquí. Además, esta es una fórmula muy sencilla de saber, de sospechar si existe poliuria sin recoger orina de 24 horas. Dice, quiero saber si un paciente tiene poliuria. Pues simplemente se multiplica la creatinina en sangre, insisto, por 100, se divide por la creatinina en orina y tenemos, luego pasa esta fórmula y aquí calculamos la excreción fraccional. El caso del ácido úrico, pues en el caso del ácido úrico es normal, 7,2 al menos 2,7. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que por 100, el ácido úrico contenido en 100 mililitros que se filtra aparece en la orina 7. Y el resto, 100 menos 7, que es 92, es lo que se resuelve. ¿De acuerdo? Es decir, que la excreción fraccional nos dice cuánto de una sustancia que se ha filtrado, que estaba contenido en 100 de filtrado, cuánto se pierde por la orina y cuánto se lo queda el propio riñón. Por lo tanto, si tenemos un paciente que la excreción fraccional es superior a 2,7 y 2,7, pues es 5 y pico, 7 más 5, 12, pues más de 12,5, es que tiene una pérdida renal de ácido úrico. Y eso es algo que es muy sencillo y que se debe pues, hacer en cualquier servicio de nefrología infantil, porque insisto que la doctora Norma va a hablar más de eso luego. De tal modo que si tenemos una excreción fraccional de ácido úrico
y un valor en sangre, podemos sospechar qué es lo que va a salir aquí. A mí me gustaría que la gente joven pues hablara, pero bueno, si no hablan pues ya lo diré yo. Si tenemos un paciente con hiperuricemia y la excreción está baja, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir eso porque no se excreta. Está alto en sangre porque no se excreta. Por lo tanto, aquí lo que va a salir, pues va a salir enfermedad renal crónica y va a salir una enfermedad que es de riñón, pero que los nefrólogos no lo ven, lo ven los reumatólogos, que es la gota, pero la gota es una enfermedad del riñón y es porque simplemente no se secreta el ácido úrico. Entonces, aquí si yo tengo hiperuricemia y no excreto nada, o excreto poco, es gota, enfermedad renal. Si tengo hiperuricemia y excreto mucho, pues es que consumo mucha proteína, o se vería en situación de lisis tumoral, empezando, porque luego enseguida ya se forman los cilindros y ya viene insuficiencia renal y ya no pasa nada. Si yo tengo hipouricemia y no elimino, pues es que no produzco. Por lo tanto, ¿qué va a salir ahí? Pues lo que va a salir ahí es la santinuria, que es una enfermedad en la cual hay un defecto de la síntesis de ácido úrico. Y si tengo hipouricemia y excreto mucho, pues es que quiere decir que el ácido úrico está bajo porque he excretado mucho, es decir, lo que va a salir ahí es una tubulopatía. Es decir, que vean cómo esto es válido para cualquiera de las sustancias en las cuales podemos medir en sangre y orina. Es importante porque vamos a poder enfocar cualquier situación de hipo o hiper situación, ¿vale? Bueno, vamos con el fósforo, y con el fósforo es distinto porque el fósforo estamos haciendo un homenaje a la primera técnica de excreción fraccional, Becker de los años 50, donde aparece el TRP. Entonces lo que pasa con el fósforo es que lo que hicieron fue expresar el resultado en lo que se reabsorbe en lugar de en lo que se excreta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dos pasos. Primer paso, calculo la excreción fraccional con la fórmula que les he dicho antes, es decir, lo que se elimina, y luego, ¿qué hago? Pues lo que se reabsorbe será 100 menos esto, y entonces el TRP es 100 menos la excreción fraccional de fósforo, y entonces, si la excreción fraccional es 12, pues se reabsorbe 87, y eso es el TRP, que se podría hacer con el sodio, con el ácido úrico, con cualquiera. Es decir, cuando se habla de excreción fraccional, es lo que se filtra, una parte se la queda los túbulos renales y otra parte se elimina, y para eso sirve la excreción fraccional, para distinguir qué se queda el riñón y qué elimina el riñón. Lo que pasa es que con el fósforo, pues lo que se utiliza es la tasa de reabsorción de fosfato, lo que se reabsorbe. Por lo tanto, si tenemos un paciente que pierde fósforo, por ejemplo un raquitismo hipofosfatémico, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que el TRP está bajo, porque se absorbe poco. ¿De acuerdo? Bueno. Pues pasamos a la rama ascendente de la sal de Henle. En la rama ascendente de la sal de Henle se produce el fenómeno de reabsorción de sodio, potasio y cloro sin agua. Acuérdense que es la reabsorción, lo que es el agua libre, ¿no? Entonces, ese mecanismo, que es el que ven aquí con las bolitas tan bonito, ese mecanismo cuando se altera es el síndrome de Bartter, del que le van a hablar pues hoy o mañana, ¿no? Es decir, el síndrome de Bartter, a efectos prácticos, es como si diéramos furosemida a dosis muy altas. Es decir, como si diéramos furosemida a dosis altas, pero simplemente lo que está alterada es la reabsorción de sodio, potasio y cloro, y al mismo tiempo, como es secundaria, la de calcio y magnesio. ¿Cómo estudiamos el síndrome de Bartter? Pues estudiamos midiendo las excreciones fraccionales de estas sustancias. Entonces, volvemos otra vez a las excreciones fraccionales, donde he vuelto a poner el error en el volumen, y entonces ven que un paciente con síndrome de Bartter tendrá una excreción de sodio mayor de 1%, una excreción de cloro mayor de 1%, una excreción de potasio mayor de 15%. Es decir, hay una pérdida renal de sodio, potasio y cloro junto con calcio y magnesio. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes les decía que hay algunas pruebas que a mí me enseñaron y que han pasado ya a ser museo, pruebas de museo de la nefrología infantil. Y una de ellas, pues, es esta prueba, que es la prueba de Seymour, que yo he hecho con muchas en mi vida, que es la prueba que se creó en el año 73 por Seymour para definir qué zona era la que perdía sodio, potasio y cloro antes de conocerse la biología molecular, porque estamos aquí en los años 70. Entonces, esta es una prueba que
que para mí pues, es una prueba que me encanta, pero claro, para eso hay que estar una hora explicándoles cómo se calcula la sobrecarga salina, ¿eh? Pero bueno, si van a Tenerife yo les enseño cómo se hace la fórmula, cómo se hace esto. Pasa que ya es algo que ya se utiliza poco, porque con la biología molecular pues es mejor pues hablar con Laura y decir, búscame el gen y entonces ya estas pruebas han pasado un poco a la historia, pero siguen siendo útiles en algunos casos donde no se sabe muy bien por qué un paciente pierde sodio, potasio y cloro. Y en el caso este de Simovic vio que la resorción distal de cloro, es decir, la zona correspondiente a la asa de Henle, la resorción distal de sodio y cloro estaba reducida. Y eso es lo que años después se comprobó en el Barter, como les he dicho antes, que era una lesión de resorción en la rama ascendente de la asa de Henle. Bueno, pues pasamos a la prueba de acidificación. De ahí vamos a hablar poco, porque además el doctor Esseni le va a hablar del ácido tubular, pero yo siempre que vengo aquí, pues digo y elogio a Laura y a Mara por el gran valor que han tenido de desmentir una situación que es una situación caótica que tienen aquí, que es el sobrediagnóstico de acidosis tubular, que además, y perdón por lo que voy a decir, le desprestigia a la nefrología de este país, junto a la de otros países donde también ocurre igual. Entonces, la acidosis tubular es una enfermedad rara y no podemos estar diagnosticando acidosis tubulares porque un niño crece hasta percentil 3. Sí, la acidosis tubular tiene unos criterios estrictos, absolutamente estrictos para diagnosticarse. Bueno, pues cuando ocurre la acidosis tubular, pues lo que falla es esto, ¿eh? Sobre todo lo que falla es el intercambio sodio-bicarbonato-cloro, falla el hidrógeno ATPasa o falla la anhidrasa carbónica, pero de eso ya les hablará el doctor Esseni mañana. Lo que sí les quiero recordar es algo que es fundamental, y es que hay una cosa que es básica, otra vez es el ABC de la nefrología, y es esto tan sencillo, y es que la suma de iones positivos y negativos es igual en el organismo. Tenemos una electroneutralidad. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una acidosis? Pues si tengo una acidosis, vamos a poner un ejemplo, tengo una acidosis, se tiene que tamponar, entonces se tampona y se consume bicarbonato. Entonces aquí va a aparecer ahora un huequito, que el huequito es en naranja, quiere decir que no tengo bicarbonato, porque lo he consumido para tamponar. Pero tiene que haber electroneutralidad. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo que es muy listo? Pues lo que hace es subir el cloro. Entonces, ya saben que solo en los casos donde existe un anión extra, las acidosis son normoclorémicas. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, como hay un anión extra que son los cetoácidos, el cloro es normal. Pero la acidosis tubular renal no se puede diagnosticar sin tener el cloro alto. Y eso es fundamental cuando les venga un caso donde presuntamente un paciente tenga acidosis tubular renal. Hipercloremia. Este es el artículo original de la acidosis tubular, o al menos el más completo, descrito por el doctor Butler en 1936, donde ven que eran pacientes con nefrocalcinosis, eran pacientes con acidosis metabólica, y fíjense cómo en ese artículo original, si aquí no estamos descubriendo nada, esto es del año 36, existía hipercloremia, eso ya se había dicho hace no sé cuánto tiempo, y no se puede diagnosticar la acidosis tubular sin tener el cloro alto. Y eso es la otra cara como les decía, del anión GAP. Lo que pasa es que a mí me gusta más usar el cloro que el anión GAP, donde, claro, pues si aquí calculas el anión GAP, sodio, 140, menos cloro más bicarbonato, 140 menos 134 sale 6, no hay ningún anión. Pues eso ya estaba dicho hace casi 100 años, y ahora no vamos a inventar la pólvora con esos pseudo casos de acidosis tubular que tienen ustedes. Bueno, este es el homenaje, por supuesto, a la NANEP, el homenaje al doctor Gordillo, al primer servicio de nefrología infantil en el mundo. Esta diapositiva es de cuando se celebró el primer congreso latinoamericano de nefrología infantil. Aquí está mi maestro, el doctor Soriano, y bueno, la doctora Javid, el doctor Bumber, el doctor el de Colombia, de la Cruz. Y entonces, un artículo que publicó en esa fecha mi maestro, en el Journal Pediatrics, pues aquí tienen otra característica de la acidosis tubular. La otra característica es la hipercalciuria. Y además ellos vieron que cuando normalizabas el bicarbonato, el calcio se normalizaba. Es decir, no puedes diagnosticar una acidosis tubular sin tener hipercalciuria. Y el otro dato que también publicó mi maestro, esta vez antes, cuando estaba en París con el doctor Royer, es la hipocitaturia. Y la hipocitaturia es básica, es otra cosa que es fundamental que los laboratorios de ustedes les determinen, porque no puede haber acidosis tubular sin hipocitaturia. ¿De acuerdo? Entonces, el citrato es otra molécula que se filtra, que se reabsorbe, es una molécula
que tiene un cotransportador citrato sodio que cuando existe acidosis estimula la reabsorción de citrato, por eso hay hipocitraturia cuando hay una acidosis, y por qué se reabsorbe ese citrato en grandes cantidades que en la orina no hay, porque pasa la mitocondria al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, por cada vuelta del citrato, se forman, mira, se me movió esto, se me movió los circulitos, son 2 CO2. ¿Y por qué es importante que haya mucha CO2? Pues porque estamos en el túbulo proximal, y en el túbulo proximal hay anhidrasa carbónica. Ese CO2 que se produce en exceso va a disociar, va a formar ácido carbónico, que se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Entonces, ¿por qué se reabsorbe citrato en la acidosis tubular? Para producir bicarbonato que pasa a la sangre. Por eso es fundamental que exista hipocitraturia, y si no, no hay diagnóstico. Pero como estamos en una situación en la que tienen tantos casos, porque siempre existe pues, la controversia, ¿no? ¿Es necesario hacer una prueba de acidificación en acidosis tubular? La acidosis tubular clara, pues no hace falta. Pues si tienen 400 pseudoacidosis, tendrán que hacer pruebas para demostrarlo. Y las pruebas de acidificación se pueden hacer bien con sobrecarga de hidrogeniones, es decir, produciendo una acidosis iatrogénica, o estimulando la secreción de hidrógeno, haciendo que la luz sea negativa, haciendo que la luz tubular del túbulo colector sea negativa. Dentro de las que son por estímulo de hidrogeniones, pues es el cloruro amónico, la arginina, es decir, son pruebas donde el pH tiene que ser ácido porque estoy dando una carga ácida. Estas pruebas pues se usan poco porque pues tomar el cloruro amónico es mucho peor que tomar los chiles esos que tienen ustedes aquí, que yo no me acostumbro nunca, pues es como 400 chiles de esos picantes. Entonces el cloruro amónico es muy difícil de tolerar, por eso nos hemos ido más hacia otras pruebas, que son las pruebas en las cuales consigo que la luz sea negativa. Yo puedo conseguir que la luz sea negativa a expensas de cloro, por ejemplo, la furosemida, el cloruro cálcico. Yo cuando era residente decía, pero ¿cómo se puede acidificar con cloruro cálcico? Yo decía, pues si no doy hidrógeno, ¿cómo acidifico con cloruro cálcico? ¿Cómo puede ser? Hasta que pues descubrí que es por el cloro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cloro, al llegar en exceso al túbulo colector, va a estimular la secreción de hidrógeno. Y el otro estimulante de la secreción de hidrógeno, que es negativo, es el bicarbonato, que es la prueba pues, que hacen ustedes aquí en el Hospital La Raza, pues se hace afortunadamente, la doctora Norma Guerra Enlace. Entonces es una prueba donde simplemente se da o bicarbonato o acetazolamida, que inhibe la resorción de bicarbonato, o la suma de ambos, que es como mejor, digamos, la prueba es como más fácil, ¿no? Entonces se consigue que llegue mucho bicarbonato a la luz del túbulo colector y eso va a estimular la secreción de hidrógeno. Entonces vas a producir ácido carbónico, pero ocurre que en el interior de la luz no hay anhidrasa carbónica. Hay anhidrasa carbónica aquí en el proximal, pero aquí no. Entonces la disociación va a ser muy lenta y nos va a dar tiempo de llevar la orina a un aparato de gases, que ese es el problema que tienen en muchos hospitales, meter orina en un aparato que se utiliza para sangre, y se mide el CO2, pero la CO2 se mide en forma de presión. Entonces lo que mide es la PCO2. Y entonces la PCO2, si es mayor de 70, pues quiere decir que no hay acidosis tubular, porque existe el suficiente hidrógeno como para producir el suficiente CO2. Luego, como todo, esto es un poquito más complejo. Se necesita pues, que el bicarbonato sea mayor de 80, porque si no la prueba no es válida, porque se supone que el estímulo no es importante. Pero esta prueba, que en mi época pues, le decíamos el test de Halperin, porque Halperin era el que publicó en el año 74 cómo se podía utilizar la prueba de la PC2 para diagnosticar la acidosis tubular, pues es una prueba sencilla, fácil de hacer y que es muy útil para diagnosticar la acidosis tubular. Y ya pues vamos a acabar con lo que nos queda, y lo que nos queda es el túbulo colector, y lo que nos queda en el túbulo colector es el manejo renal del agua. Y el manejo renal del agua, pues es algo que está presente, el mecanismo de conservar agua está presente pues, en los animales en toda la escala filogenética, porque cuando los animales salieron del mar hacia la tierra necesitaban un medio para conservar agua. Y eso es el origen de nuestros primeros mecanismos de conservar agua. ¿Por qué la prueba de concentración, de la que yo siempre hablo tanto y me hacen tan poco caso, por qué es tan útil?
Pues porque es una prueba que para que el resultado sea normal necesitas no solo que el túbulo colector esté bien, sino necesitas que esté bien el manejo renal del sodio, necesitas que la médula renal sea hipertónica, necesitas que los transportadores de urea funcionen bien y necesitas que las acoporinas funcionen bien. Es decir, para concentrar bien necesitas que todo el riñón funcione bien. Por eso es la prueba más sensible y es la prueba que primero se altera en muchos casos, ¿no? Como verán ahora. Bueno, con la historia siempre ando con los espárragos, porque mis residentes se ríen mucho cuando yo les digo que los espárragos fueron la tercera prueba funcional renal. La primera saben cuál es, ¿no? Se han librado porque es la época en la que estamos, pero durante siglos los residentes y alumnos se dedicaban a saborear la orina para ver si era azucarada o no. Y esa era la primera prueba funcional. De eso se han librado porque ahora están las tiritas. La segunda fue la de la proteinuria y la tercera prueba fue la de los espárragos. Entonces ven cómo el doctor Rayer pues publicó cómo, ya saben que los espárragos dan un olor especial en la orina, y entonces lo que hacían era oler la orina. Si el riñón funcionaba bien, pues entonces daba ese olor especial a los espárragos. Si filtras mal o no concentras, es decir, que el producto el metilmercaptano está muy diluido, porque la orina está muy diluida, pues entonces es un signo de lesión renal. Bueno, la prueba de concentración durante mucho tiempo se hizo con dieta seca, estimulando la ADH propia, se hizo con extractos de hipófisis que se sacaban de cadáveres, pero el gran cambio es cuando en el año 68 se descubre la desmopresina, que es un derivado sintético de la ADH, que es una forma de concentrar la orina como si estuviéramos pues 15 horas en el desierto sin agua para beber y con mucho calor. Es decir, es un estímulo potentísimo de la reabsorción de agua y va a concentrar la orina cuando se administra vía nasal o por vía oral. Esto es el primer artículo donde se vio que la desmopresina era útil para concentrar la orina. Había buena relación con el test de la pitresina, es decir, con la hormona, y lo que hace pues la desmopresina es como la ADH natural, es estimular el receptor, estimulas el receptor del ADH, que hace que las acoporinas que están en el citoplasma vayan a la luz y reabsorban agua. Y eso es lo que hace cuando hacemos la prueba con minurín, con desmopresina, lo que hacemos es pues, estimular la reabsorción de agua. Y les voy a poner un ejemplo de la utilidad de la prueba de concentración que hemos estado divulgando pues, poquito a poco para, por ejemplo, resolver, que creo que no hemos resuelto, una situación que ustedes verán que es frecuentísima, que es el diagnóstico de las dilataciones de la vía urinaria leve o moderada. Porque si una vía urinaria intraútero diagnosticada es una hidronefrosis grande, pues bueno, ya sabes que hay que hacer la cistografía, hay que hacer el renograma, hay que hacer todo porque puede tener un reflujo, puede tener una obstrucción. Pero ¿qué pasa con un niño que tenga una pelvis que mida 9 milímetros? 8 milímetros. ¿Le vas a hacer un renograma y una cistografía? Pero no solo con 9, sino también con 1,6. Entonces, nosotros hicimos un trabajo que era, y siempre digo que lo siento por los pobres niños a los que les hicimos eso, es pedirles la cistografía a todos los niños con ectasia que tuvimos en una época, en un año, para demostrar que no había que pedir la cistografía. Naturalmente no estábamos en contra de la ética, porque había muchos hospitales en España y en el mundo que hacían cistografía a todas las ectasias, por si se escapaba un reflujo. Ya hablaremos de eso el día de la infección de orina, el miércoles, para que vean cómo el tema del reflujo es algo que también ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, pero existía el miedo al reflujo, para a lo mejor diagnosticar un reflujo de grado 1 que el pobre no tiene culpa de nada. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue hacer cistografía y hacer pruebas de función renal. Entonces, de los 79 niños, pues fíjense cómo 11 tenían reflujo, y había 3 que concentraban mal, pero fíjense cómo el reflujo, por la hiperpresión que produce, pues los niños con reflujo concentraban peor, la molaridad era más baja, la microalbúmina era más baja y la NAG, de la que les he hablado antes, era más baja con diferencias estadísticamente significativas. Pero cuando calculamos los índices de eficacia diagnóstica, pues fíjense cómo los niños que tenían una osmolaridad normal y una albúmina normal, el valor predictivo negativo era de 93%. Es decir, que si un niño concentra bien la orina y la albúmina es normal, ni se te ocurra pedir una cistografía porque tienes un 93% de posibilidades de que la cistografía sea normal. ¿Por qué la sensibilidad
¿Fue menor? Pues fue menor porque descubrimos en este estudio que algunos niños con ectasia concentran mal. Algunos tienen la lumpina alta y no sabemos por qué. Pero lo que sí es verdad es que fíjense la cantidad de cistografías que hemos evitado, al menos en mi hospital, porque si un niño concentra bien y la albúmina está bien, a ese niño no se le pide nada. Se le deja con su dilatación de vías urinarias leve, que no le pasa nada. ¿Vale? Otro ejemplo de la utilidad de las pruebas de función renal, pues aquí comparamos, este artículo está publicado en Nefrología 2012, comparamos una serie de niños que tenían el parénquima renal intacto, es decir, la gammarafía era normal, y otros niños con pérdida de parénquima. Entonces, fíjense cómo la sensibilidad del filtrado glomerular renal para detectar pérdida de parénquima era solo de 8%. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que nuestros riñones aguantan lo que les echen. Es decir, que hoy en día la prueba más sensible, que es la del manejo renal del agua, que es la molaridad y el volumen de orina, pues son pruebas que su sensibilidad es baja, pero es que es mejor que las demás. ¿Por qué? Pues les voy a decir lo mismo. Todos tenemos pacientes con un riñón único, que les haces una filtración glomerular y es normal. Porque, a Dios gracias, pues tenemos esos mecanismos de compensación, el riñón aguanta lo que les echen, pero lo más sensible es la molaridad y el volumen. Y aquí la fórmula ya está puesta bien, en la fórmula del volumen por ciento que les dije antes. Y ahora les voy a enseñar otro trabajo donde nos metimos con las célebres guías Cadigo. Las célebres guías Cadigo, que han establecido los estadios estadios de G1 a G5 según el filtrado glomerular, pues saben ustedes que el estadio G1 es cuando el filtrado es normal. Y del 2 al 5 es cuando el filtrado está bajo, ¿no? Bueno, pues las guías Cadigo dicen que se considera que un niño, un adulto, está en estadio G1 cuando tiene filtrado glomerular renal normal y tiene alguna anomalía morfológica o funcional durante 3 meses, o al menos 3 meses. Que si tienes pues una cicatriz, que si tienes lo que sea, ¿no? Y entonces, de función, las guías Cadigo dicen la albuminuria. Bueno, pues miren, cuando comparamos el manejo renal del agua con la albuminuria, fíjense cómo un 29% de niños que están en estadio G1 concentran mal y la albúmina está alta solo en un 12%. Es decir, que es más sensible el manejo renal del agua, que es lo primero que se altera, que la albuminuria. Bueno, ya mañana, el miércoles, antes de esto, decir cómo el manejo renal del agua es un marcador magnífico de insuficiencia renal crónica, es decir, a medida que el paciente va entrando en insuficiencia renal, cada vez concentra peor y cada vez orina más. Entonces, fíjense cómo la prueba de concentración, según los estadios, a medida que vamos avanzando, cada vez concentran peor y el volumen por ciento cada vez va aumentando. Que es lo que se ve aquí en la figura esta, ¿no? Que es lo que se ve aquí en la figura esta, ¿eh? Ven cómo los niños que están en estadio G1 concentran de media pues 877, en el G2 menos, aquí menos y aquí pues menos, que es el 282. ¿Qué valor tiene esto? Pues el valor que tiene esto es importante, porque es algo que hacemos en mi hospital pues siempre, y es que si un niño concentra bien la orina, no le sacamos sangre, porque yo sé que la filtración glomerular renal es normal, ¿eh? Y esa es la gran ventaja que tiene que un niño concentre bien. Y ya pues para terminar, decirle que esto que es un anticipo de lo del miércoles, como en cualquier algoritmo que vean de niños, por ejemplo, con ectasia, niños con infección de orina, verán que en el algoritmo aparece criterios morfológicos y no aparece la función. Yo siempre digo que nosotros somos nefrólogos y hay que meter la función. Entonces el miércoles les hablaré cómo las pruebas funcionales son útiles para delimitar en niños con infección de orina a quién hay que pedir la cistografía y a quién no. Y ya para terminar, pues decir un mensaje. Yo tengo mis residentes de mi hospital, dicen, la última diapositiva es mensaje para llevar a casa. Pues yo, mensaje para llevar a casa. Mensaje para llevar a casa es que los cardiólogos, por ejemplo, tienen estas tecnologías tan complejas, pero ellos siguen haciendo electrocardiografía, siguen haciendo electrocardiogramas, que es la primera prueba funcional de los cardiólogos. Pues los nefrólogos, lo que tenemos que es intentar estudiar las pruebas más sensibles. Fíjense que la prueba de concentración descrita por el célebre Addis es de 1922. Y entonces estamos con la historia en muchos hospitales, decir, no, es que yo tengo la resonancia magnética y el escáner de no sé qué. Entonces, en nefrología pediátrica básica
es más importante tener un osmómetro que una resonancia magnética, porque lo básico es la función renal incipiente, que es lo que les he contado. Y nada más, gracias.